buenas tardes a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. El Medio Oriente vuelve a ser el tema de nuestro programa. El Medio Oriente y el norte de África. Estaremos analizando en este caso los principales actores de la crisis regional. También estaremos haciendo referencia, bueno, como bien dice el título de nuestro programa, a las claves de esa inestabilidad. Para comentar, para analizar todos estos temas, tengo como invitados en la tarde de hoy en el panel a la máster en Ciencias Idalmis Brooke Beltrán, analista de temas internacionales, sobre todo en la región del Medio Oriente. Tengo también al licenciado Moisés Saad Lorenzo, periodista y jefe de la redacción de África del Norte y Medio Oriente de la agencia de noticias Prensa Latina, y desde internet, como ya es bastante habitual, al licenciado Wilmer Rodríguez Fernández, periodista del sistema informativo de la televisión cubana. Hoy en la Mesa Redonda. Teherán espera el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y por la Unión Europea en la reunión programada para el próximo 23 de mayo en Bagdad. La violencia ha vuelto a las calles del Cairo, la capital de Egipto. 20 personas han muerto al enfrentarse un grupo de lo que llaman agitadores violentos con manifestantes islamistas. Los diferentes sectores sirios rechazan la violencia que azota el país árabe. Denuncian que Occidente y sus aliados estimulan la acción armada para obstaculizar la misión de observadores de la ONU y justificar una intervención militar. Y como siempre vamos primero a nuestra sección La Noticia del Día, que tiene que ver con Francia. El próximo 6 de mayo será la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en ese país. Según los sondeos, todo indica que debe triunfar el candidato socialista François Hollande. Vamos a ver cómo está el panorama electoral en Francia después de un caliente debate entre los dos candidatos. Tenso debate sin tregua en momento alguno. Hollande criticando desde el principio a Sarkozy por dividir a los franceses. El actual presidente acusando a su rival directamente de pequeño calumniador, de mentiroso. Al abordar la economía era previsible que salieran a relucir España y su anterior gobierno. Me sorprende que hable tanto de Zapatero, dijo Hollande, porque llegó a calificarlo de buen socialista. Usted quiere inspirarse en él, apuntó Sarkozy. En absoluto, contestó Hollande. Momento que también aprovechó el candidato socialista para recordar la gestión en Italia de Berlusconi y el Partido Popular Europeo, al igual que Sarkozy. No soy su alumno, le respondía. Con esta fórmula repetida decenas de veces, Hollande se presentó como alternativa a un presidente, en su opinión, jefe de todo y responsable de nada. Sarkozy puso el acento en la inexperiencia de su adversario y su presunto desconocimiento de Europa. En materia de inmigración, quizá uno de los pocos anuncios noticiosos de la noche, la disposición de Hollande a convocar incluso un referéndum sobre el derecho al voto en las elecciones municipales de los extranjeros no comunitarios. Bueno, bastante agresivo este encuentro entre ambos candidatos, pero según la prensa, aquí tengo un cable de la agencia EFE, el candidato socialista a la presidencia de Francia, François Hollande, como vieron, derrotó en el debate de anoche a su rival y aspirante a la reelección, el conservador Nicolas Sarkozy, según un sondeo publicado hoy por IFOP. Esto es un cable, bueno, que reseña los resultados, la apreciación popular con respecto a esto que sucedió ayer. El 42% de los encuestados consideró que Hollande estuvo mejor que su rival en las cerca de 3 horas de intermedio dialéctico, dice este cable, frente al 34% que aseguró que Sarkozy se impuso ante el socialista. A ello se suma un 10% que dijo que ni uno ni otro fue mejor, otro 7% que comentó que ninguno de los dos logró la victoria y otro 7% que no quiso revelar su opinión. Sarkozy sigue recibiendo malas noticias, también dice otro cable que Hollande recibe el apoyo de Bureau y refuerza su situación de favorito. El candidato socialista a la presidencia francesa, François Hollande, recibió hoy el respaldo del centrista François Bayrou para la segunda vuelta electoral, lo que refuerza su posición de favorito frente al conservador Nicolas Sarkozy. Conocida ya nuestra noticia del día, vamos a pasar al tema que nos ocupa en la tarde de hoy.
Para comenzar con este análisis del acontecer político y social en el Medio Oriente y en África del Norte, les propongo comenzar por Egipto. Hubo allí una fuerte manifestación popular con matices políticos en el cual hubo incluso hasta muertos. Veamos cómo reseñaron esta noticia varias televisoras extranjeras para comenzar dentro de unos minutos nuestro análisis. Los choques han sido tan fuertes que han tenido que intervenir la policía y el ejército egipcios. La batalla campal ha comenzado cuando un grupo de agitadores violentos ha empezado a lanzar todo lo que ha encontrado a su paso a los manifestantes, en su mayoría salafistas, que llevan días acampados ante el Ministerio de Defensa. Protestan contra la junta militar y por la inhabilitación de su candidato a la presidencia de Egipto. Abu Ismail, del partido salafista Al-Nur, ganó el 25% de los escaños en los pasados comicios legislativos, pero fue descalificado porque su madre no tiene nacionalidad egipcia, algo que prohíbe la ley electoral. Los salafistas acusan a las autoridades de emplear a estos matones vestidos de civil y llamados Baltanilla para reprimir las protestas. Estos disturbios han provocado también que otros candidatos islamistas y favoritos en las encuestas hayan suspendido sus campañas electorales para las próximas elecciones presidenciales previstas en primera vuelta para finales de mayo. Bueno, una de tantas, las manifestaciones ya son bastante acostumbradas en Egipto desde la caída de Mubarak y bueno, antes de Mubarak también, Moisés. Pero en el caso de lo que sucedió hace unas horas, ¿qué particularidades tiene esta manifestación? O sea, se trata de manifestaciones sociales contra la situación, vamos a decir, económica o política del país, o sobre todo tomando en cuenta la próxima contienda electoral. Bueno, primero que todo, mi saludo más cálido a la audiencia de la Mesa Redonda y a mis colegas del panel. Estas manifestaciones a fuer de rigor son en protesta por la descalificación del candidato salafista a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será 23 y 24 de mayo y eventualmente la segunda a mediados de junio. Pero también en esto hay un componente que está dado por el fermento existente en la sociedad egipcia ante la percepción de que la junta militar no está completamente decidida a abandonar el poder antes del 30 de junio como prometió. No tengo noticias de que la razón de estos disturbios hayan sido por protestas económicas o sociales. Aunque bueno, si no se complementan, ¿no? Tomando en cuenta lo que había antes. Son básicamente políticas, porque lo que están es protestando contra la descalificación de este candidato, que por cierto, recordemos que la Hermandad Musulmana, el Partido Libertad y Justicia y la agrupación El Nur de los salafistas obtuvieron entre ambas el 70 y tanto por ciento de los asientos en el Parlamento en las elecciones legislativas. Es decir, que permítaseme primero explicar, creo que es conveniente que lo haga, que los hermanos musulmanes son partidarios, por supuesto, de la creación de una sociedad en la que prime el Islam como guía. En un país como Egipto, donde hay una comunidad copta importante. Los salafistas también comparten esta idea de la hermandad musulmana, esto es grosso modo, por supuesto, pero más rigoristas, son más, ni siquiera ortodoxos, sino son más partidarios de la aplicación incluso de la Sharia, la ley islámica. ¿Se puede considerar fundamentalista? Yo preferiría integrista, porque esto de fundamentalista se ha convertido casi en un insulto y se le aplica solamente a los musulmanes, cuando en rigor de verdad podría decirse que también hay fundamentalistas cristianos. Pero bien, todo esto está dentro del fermento creado por las elecciones presidenciales, cuyo destino, a pesar de este triunfo de la hermandad musulmana, de la Juana el Musulmín y los salafistas, el candidato presidencial no está claro aún, porque en Egipto hay sectores liberales, sectores izquierdistas, sectores naceristas, que no las tienen todas consigo a la hora de elegir. Sí, por eso quería preguntarle un poco la perspectiva que se tiene con respecto a estas elecciones. Hay tres candidatos favoritos. Uno de ellos sobresaliente es el ex canciller egipcio Amr Musa, que Mubarak se quitó
del medio porque se estaba deviniendo demasiado popular y adoptó algunas posiciones críticas con respecto a Israel que impugnaban en cierta medida, solo en cierta medida, no más allá, el acuerdo de paz firmado por Anwar el-Sadat en el 78. Esto le dio cierta popularidad y Mubarak, que es un viejo zorro de la política, se lo quitó del medio y lo mandó a un exilio interior dorado como secretario general de la Liga Árabe. Suena este señor, suena el doctor Abdulmonem Abdul-Futuh, 60 años, candidato del Partido Libertad y Justicia, la Hermandad Musulmana. También Mohammad Mursi, un candidato alternativo de la Hermandad Musulmana en caso de que Abdul-Futuh fuera descalificado. Y también el doctor Mohammad Salim El-Awa, el mayor de todos, de 71 años, es un hombre que es profesor, es un hombre solamente conocido en los círculos académicos egipcios. Ahora, detrás de estas manifestaciones, asimismo, y de la otra paralela que está ocurriendo en la Plaza Tahrir, está el temor de que los militares, el Consejo Supremo Militar que tiene el poder tras la renuncia del presidente Mubarak, continúen siendo el verdadero poder detrás del trono. Los militares controlan entre el 25 y el 35% de la economía egipcia, no como un sector que revierte esos ingresos bastante vastos, además de la asignación, importante asignación económica brindada a los militares por Estados Unidos, sino que la están controlando en beneficio personal. Esos fondos no se conocen, no hay supervisión sobre ellos y, por supuesto, quien tiene el poder económico en su mano tiene también el poder político. Entonces, esto es un momento de gran efervescencia en Egipto, donde también entre los sectores más avanzados que se han integrado a este proceso que llevó al derrocamiento del presidente Mubarak, está la necesidad de preservar el statu quo y están las fuerzas que en el mundo son y que están operando en la sombra. A saber, y sin ánimo de demonizar a nadie, está Estados Unidos, que está interesado en mantener el statu quo en Egipto, porque Egipto fue el primer país que firmó un acuerdo de paz. Además, Egipto es un país insignia en la zona. Hacia donde se inclina Egipto, se inclina el resto de los acontecimientos. Y ya ha habido un grupo de reacciones y decisiones, como la reciente abrogación del acuerdo para el suministro de gas a Israel, que han preocupado seriamente a Estados Unidos, que no quiere que la situación se le vaya por completo de la mano. Partimos de la premisa, como dijimos aquí hace unos 15 meses atrás, que estas manifestaciones en la Plaza Tahrir, que dieron al traste, que defenestraron al presidente Mubarak y a su régimen, tomaron por sorpresa a Estados Unidos. Yo estoy convencido de ello, no me cabe la menor duda. Y entonces se trató de mantener el mubarakismo sin Mubarak, y el instrumento de poder más evidente que tenía Estados Unidos en las manos eran los militares. Ahora, yo recuerdo cuando Mubarak cayó, que por lo menos así lo decían muchos medios de prensa, que se iba a poner al frente del país una junta militar porque supuestamente el ejército tenía, vamos a decir, era bastante valorado desde el punto de vista popular. ¿Eso se ha demostrado que no es real o ha cambiado mucho? Eso es una pregunta muy interesante y te voy a decir por qué. Porque los militares los hermanos musulmanes que tienen grandes posibilidades de que su candidato llegue a la presidencia, han estado conciliando posiciones con el ejército. ¿Sabes por qué? Por la sencilla razón de que cuando la revolución de Nasser, la hermandad musulmana comenzó a hacerle oposición y los militares rápidamente aplastaron esa oposición y los mandaron a la clandestinidad, de la cual salieron después de la caída de Mubarak. Durante todos los regímenes, tanto de Anwar el-Sadat como de Mubarak, el ejército tenía un papel preponderante. Recuerda que en las manifestaciones en la Plaza Tahrir, el ejército se mantuvo equidistante y los manifestantes se subían a los tanques, confraternizaban con los soldados, con los militares en general, tanto con los soldados como con los oficiales. Y los militares se abstuvieron de intervenir. Su intervención hubiera sido decisiva para preservar el régimen de Mubarak. Recibieron el soplo
de que Mubarak era descartable, proveniente desde Washington este soplo, yo no lo descarto. Bueno, el ministro de Defensa, el jefe del ejército estaba por Washington, creo. Para evitar males mayores. Entonces el ejército se erigió en el gran árbitro de la situación y de ahí nace este Consejo Supremo Militar, cuya función a todas luces es mantener el statu quo. Ahora, Moisés, si hay tanta inestabilidad antes de las elecciones, esto puede decir de que no va a haber estabilidad después de las elecciones, sea cual sea el resultado. Oliver, los tiempos anuncian tormenta. La situación sociopolítica en Egipto es un volcán que en sus entrañas está generando una erupción. ¿Van a lograr controlarla? ¿Las elecciones presidenciales van a ser el fin de la historia? No lo creo. Este es un mundo muy convulso, con una situación muy convulsa, en un país muy convulso, en el cual cohabitan, no coexisten, nota la diferencia de los términos, cohabitan fuerzas que pueden en un momento llegar a converger, pero que son opuestas, son polos opuestos en sí. Porque lo que se está jugando ahí es el destino de toda la geoestrategia norteamericana y de las potencias occidentales para el cercano oriente. Y no es poco, porque esto implica petróleo, implica área de influencia, que es un término que ha pasado de moda después de lo que se ha dado en llamar el fin de la Guerra Fría, pero que sigue vigente porque es una realidad, y además toda una fuerza, son centenares de millones de habitantes y de países con los cuales tienen una interdependencia muy grande con las potencias occidentales, o los poderes que en el mundo son, como se les quiera llamar. No, y también el centro de tres regiones importantísimas. Recuerdo ahora a Mariana que le gusta mucho utilizar los mapas: Asia por un lado, África al sur y al oeste Europa. Así que y el Golfo que está por el medio, que puede cerrarse, y fue causa de una guerra, de la guerra del 67, si no recuerdo mal, cuando Gamal Abdel Nasser cerró el Golfo de Aqaba y ocasionó la guerra con Israel. Bueno, yo les propongo a los amigos televidentes conocer otros aspectos de la crisis en Egipto y sobre todo los aspectos que han sido más reseñados por la prensa internacional desde nuestra sección internet con Wilmer. Sí, muy buenas tardes a ti y a todos los amigos televidentes y radiovidentes. Efectivamente, las noticias de estas protestas en Egipto le han dado la vuelta al mundo en la red de redes. El diario de Ciudad Victoria ha hablado sobre el tema. Dice que intensas protestas en Egipto es un tema que hoy está dando en la prensa internacional. Aquí vemos una fotografía sobre, es decir, que evidencia, que da fe de esas manifestaciones. Dice que manifestantes llaman a protestas masivas contra la violencia en Egipto. Cientos de manifestantes extendieron este jueves su protesta en el Cairo, donde por sexto día consecutivo permanecen afuera del Ministerio de Defensa mientras llaman a protestas masivas de rechazo a la violencia que cobró la vida de 22 personas. Aquí, bueno, tenemos también otro cable que da fe de esa repercusión que ha tenido en la prensa extranjera. Nuevas fotografías también de esos enfrentamientos que han sucedido allí y un titular que dice: protestas en Egipto antes de las elecciones presidenciales. Otro de los temas que se hablaba también del tema de la Junta Militar. Dice que Junta Militar Egipcia avisa a manifestantes no acercarse al Ministerio de Defensa. En un cable de EFE del día de hoy dice que la Junta Militar Egipcia advirtió hoy a los manifestantes que no se acerquen a la sede del Ministerio de Defensa en el Cairo después de que grupos revolucionarios y fuerzas políticas convocasen una marcha mañana hacia esa zona, reciente escenario de violentos disturbios. También el diario El Comercial de Argentina también repercute esta información. Dice que el ejército trata de contener las protestas en Egipto. Y también el diario El Tiempo dice que la Junta Militar Egipcia dejaría el poder el 24 de mayo si ya hay un presidente. Es una noticia que está dando la agencia EFE. Dice que la Junta Militar Egipcia aseguró que se plantea abordar el poder el próximo 24 de mayo en vez del 30 de junio como había prometido si algún candidato alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta de los comicios. Y también en Egipto se ha estado desarrollando las conversaciones, una reunión entre Hamas y Al-Fatah sobre el tema del gobierno palestino. Dice que los movimientos palestinos Hamas y Al-Fatah continúan sin acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional luego de un nuevo diálogo auspiciado por Egipto en esta capital, reveló una fuente cercana a las pláticas. También es una noticia que
ha dado la agencia bolivariana de noticias en el día de hoy. Son estas, Oliver, algunas de las informaciones sobre el tema de Egipto en la prensa digital. Muchas gracias, Wilmer, por todas estas informaciones. Voy a utilizar a Wilmer como puente para el próximo tema que va a tratar Irán Misbrook, porque Egipto no solamente ha sido sede de protestas populares por la situación interna de Egipto, sino también fue sede de esta reunión de la cual hacía referencia a Wilmer, las dos principales fracciones, bueno, Palestina, el Fatah y Hamas, que bueno, se reunieron, no llegaron a ningún acuerdo. En este caso, bueno, ¿cuáles siguen siendo los principales aspectos de Army que siguen dividiendo estas dos fracciones? Y, por supuesto, a las dos partes de Palestina, ¿no? Sí, buenas noches, Oliver, a ti y a los televidentes. Precisamente pienso que para abordar este tema de por qué el fracaso de estas negociaciones ahora, no es ocioso recordar de alguna manera cómo se llegan a estas negociaciones. Casi estamos a un año de que se hayan celebrado precisamente esta ronda de negociaciones entre Hamas y Fatah. Recordemos que fue en mayo del año 2011 cuando comenzaron a darse estas conversaciones precisamente también aquí en El Cairo. Y bueno, esto es interesante porque en un contexto en el que numerosas fuerzas partidistas en la región tienen contradicciones entre ellos, precisamente en este entorno de problemas internos en algunos de esos países, en este contexto, repito, que tenemos hace aproximadamente 2 años en África Norte y Medio Oriente, pues las fuerzas principales de Palestina han intentado conciliar algún acuerdo que los lleve precisamente a la formación de un ejecutivo de unidad. Sin embargo, esto, que era lo que fundamentalmente se había acordado en aquel mes de mayo del año 2011 y que de alguna manera se ratificó también muchos meses después, en febrero pasado, hace más o menos 3 meses también, el 6 de febrero pasado, a que se había acordado, bueno, que se realizara, se concertara la formación de un gabinete, de un ejecutivo de seguridad, de unidad, ¿para qué? Para avanzar también en el desarrollo de nuevos comicios en Palestina. Sin embargo, eso no ha sido posible. ¿Por qué esto no ha sido posible? Muy sencillo. Porque el 6 de febrero pasado se había acordado en Doha que cada una de las partes de alguna manera había llegado al acuerdo, habían convenido que Abbas de Fatah tratara de simultanear tanto las funciones como presidente y también las de primer ministro. Ustedes dirán, pero bueno, las de primer ministro, ¿no es Salam Fayyad el primer ministro? Sí. Pero la parte de los islamistas, la parte de Hamas, había continuamente dicho que no, que ellos no van a aceptar a Salam Fayyad como primer ministro debido a numerosas acusaciones que ellos le hacen, y precisamente si bien ese acuerdo se había logrado el 6 de febrero pasado, inmediatamente después comenzaron las oposiciones, tanto desde Fatah, porque Fatah decía que no, que la ley palestina no permite simultanear las funciones de primer ministro y de presidente, mientras que la parte palestina a lo que se refería era precisamente a que no había consenso para que se formara ningún gabinete de seguridad. Así llegaron ayer a la reunión en El Cairo, ayer miércoles, y bueno, no se logró avanzar. ¿Por qué no se logró avanzar? Porque continúan sin un acuerdo sobre precisamente estas cuestiones y continúan sin un acuerdo también para qué tipo de gobierno de unidad quieren formar. Y bueno, así... Las cuotas de poder siguen dividiendo a las fuerzas palestinas. Sí, pero bueno, recordemos que esto no es nuevo, mucho menos entre Hamas. No, de hecho había como una especie de ingenuidad optimista, ¿no?, con respecto a estas negociaciones, que se veía que no iban a tener pero incluso estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de la corriente islamista, en el caso de Hamas, también hemos asistido en los últimos tiempos a ciertas diferencias dentro de la dirección de Hamas, que son públicas, que usted la puede ver, desde que se dice por parte de Khaled Meshaal, que se dice por parte de Haniyeh, dentro, de fuera también de la Franja de Gaza. Todos estos elementos, por supuesto, que inciden en que no haya una posición común desde Hamas, por ejemplo, y igual
sucede también con Fatah. Entonces todos esos elementos son los que continúan contribuyendo a que no se logre una reconciliación necesaria además para que se desarrolle con mayor éxito este tema de la unidad intrapalestina. Está claro que los mayores perjudicados en este fracaso de las negociaciones son los propios palestinos, ¿no? Y la causa palestina. El mayor beneficiado en este caso sería el propio Israel, ¿no? Ahora, Israel, que también tiene una situación interna bastante difícil, entonces quisiera que nos hablara un poquito sobre eso. ¿Qué influencia puede tener Israel, bueno, en este fracaso y también desde el punto de vista interno, ¿no? Bueno, en el caso de Israel es interesantísimo también hablar sobre Israel hoy. Nosotros anteriormente siempre hemos conversado aquí en la mesa, por ejemplo, sobre el gobierno de coalición, que precisamente la necesidad de formar coalición debido a la división, a la gran polarización política que existe en Israel ha llevado que hay que estar simultaneando muchos intereses, nunca se ponen de acuerdo, y en la última década, incluso hace más de 15 años ya podemos decir, no se ha logrado que ningún gobierno llegue a su término, y precisamente ahora, a más o menos año y medio de finalizar realmente este mandato Benjamín Netanyahu, pues nuevamente se van a llamar a comicios legislativos nuevamente en Israel. Bueno, de hecho, en casi todos los países que vamos a tratar hoy, en la mesa redonda hay elecciones, o sea, las elecciones vienen siendo como un factor común en muchos de estos países, Egipto, ahora Israel también. Y entonces las fuerzas políticas en Israel, ¿cómo que quedarían distribuidas? ¿Cómo se espera? Ese es el problema, que normalmente son comicios incluso o bien que han sido resultado de una situación interna explosiva, o bien porque ya debían realizarse esos comicios, pero en el caso de Israel, nuevamente la situación económico-social lleva precisamente a anticipar elecciones. No han logrado mantener ningún gobierno en los últimos 15 años. ¿Y esto por qué ha sido? Bueno, precisamente, y de eso vamos a hablar, de cómo están esas fuerzas políticas. Y todas las fuerzas políticas en Israel hoy, excepto el Likud, están en crisis. Incluso es interesante por qué Benjamín Netanyahu llama ahora ese anticipo de las elecciones, porque sabe que su partido, hoy por ejemplo, unas encuestas del diario digital Haaretz, que estaba diciendo que el 48% más o menos del electorado, ¿cuál sería su intención de voto? A favor de Netanyahu. Ahora, ¿por qué Netanyahu anticipa elecciones ahora y no más adelante? Muy sencillo. Primero, porque no quiere que la oposición tenga mucho tiempo, porque de presentarlas ahora tendría que hacer las primarias de su partido en junio, donde evidentemente él se va a mantener al frente del partido, e inmediatamente en septiembre, más o menos él está diciendo que el 4 de septiembre queda pendiente todavía cuándo sería esa fecha para los próximos comicios. El 4 de septiembre ya se pudieran realizar elecciones en Israel, pero fíjate, 4 de septiembre, mientras que la oposición, ¿quién es la oposición? Estamos hablando de Kadima, por ejemplo, fundamentalmente como fuerza mayoritaria, está pidiendo ¿para cuándo? Para el 14 de octubre. ¿Por qué para el 14 de octubre? Para tener tiempo, un poco más de tiempo. Y Netanyahu dice que no. ¿Quiénes están hoy respaldando a Netanyahu? Por supuesto que muchos de los miembros de su coalición. Tenemos ahí el Israel Beitenu, que puede que no estemos acostumbrados a este partido, pero sí nos dirá mucho que Avigdor Lieberman es el canciller de Netanyahu, que pertenece a este partido, Israel Beitenu. Bastante ultraderechista. Pero tenemos también otro partido ultraderechista, pero además religioso, que es el Chas, y ellos también lo respaldan, o sea que es muy probable que la fecha de consenso sea ese 4 de septiembre. ¿Qué fuerzas ganarían? Bueno, precisamente esas fuerzas de derecha. ¿Por qué esas fuerzas de derecha? Porque hay temas pendientes, por ejemplo, y eso es lo que llevó también ese adelanto de los comicios, que son 3 concretamente, Oliver. Primero, es el tema del presupuesto. En un momento de crisis económicas que ha afectado, por supuesto, también a Israel, no podemos ver a Israel aislado de su entorno regional, pues la elaboración del presupuesto del 2013 es un problema. Es mucho mejor salirse en estos momentos y llamar a elecciones, y eso queda para el próximo gabinete, porque todo el mundo, todos los partidos están pidiendo una buena parte de ese presupuesto para sí, y eso pondría conciliar esos intereses muy difícil. Ahora me llama la atención, Idarmi, que sea precisamente Netanyahu o el partido de Netanyahu el favorito cuando no ha habido tantas protestas populares en Israel. ¿A qué se debe esto? ¿A que estos sectores que protestan no tienen intención de ir a las urnas o no son, o tienden a abstenerse, algo así? ¿Qué es lo que pasa? Que hay 2 elementos fundamentales. Estamos hablando de, fíjate que este primer elemento es económico,
que iba a incidir, por supuesto, en el tema social, y precisamente por eso, para no tener un mayor, digamos, descontento entre la población, pues se sale ahora de tener que elaborar ese presupuesto y no poder conciliar todos los intereses. Pero está también el otro tema, que es el tema de la seguridad. Y Netanyahu, ante los problemas regionales, recordemos un mapa medioambiental. Del Medio Oriente tenemos a Irán, pero cerca de Irán ¿qué tenemos? Tenemos Siria, tenemos a Israel, pero cerca de Israel ¿a quiénes tenemos? A Irán, tenemos a Siria, tenemos muy cercano a Líbano, donde está Hezbollah, pero está también Egipto, donde continuamente hay atentados en estas plantas de gas que suministran de gas a Israel. Entonces Israel hoy se ve que tiene necesidad de asegurar muy bien su frontera, y además que puede ser blanco de cualquiera de fuerzas de estas regiones. Por lo tanto, van a apelar nuevamente, y eso no es nuevo, al tema de la seguridad por encima de cuestiones económicas. ¿Y qué se estaría demostrando ya con los con a quién votarían hoy de acuerdo a las encuestas? ¿Por qué más a Netanyahu y no a Kadima, por ejemplo, que se ha desplomado? Y ya con esto de alguna manera también te respondo, ¿no? ¿Cuáles serían estos partidos que quedarían minoritarios? Kadima, por ejemplo, favorecidos, los de la derecha, Shas, Israel Beitel nuevamente, Likud. ¿Por qué ellos? Porque desafortunadamente hay una derechización de la sociedad israelí que se mantiene. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad. Bueno, ya que hablabas de Siria, les propongo a ustedes, a ambos, y también a los amigos televidentes, pasar a la situación de ese país. Sabemos que es uno de los puntos calientes en el Medio Oriente, una crisis política que lleva más de un año calentándose. Vamos a ver qué dicen las televisoras extranjeras sobre el acontecer político en Siria. Estamos de regreso dentro de unos minutos para comenzar a analizar ese tema. Naciones Unidas tiene desplegados en Siria 31 observadores del total de 300. Divididos en equipos, recorren las zonas de tensión para vigilar el alto al fuego y lograr un total cese a la violencia. Tenemos equipos desplegados en los alrededores de Damasco, en Homs, Hama, Deraa e Idlib. Todos los equipos patrullan las diferentes zonas y desarrollan otras actividades. Estamos avanzando en nuestra misión y actualmente contamos con 31 observadores en Siria. Los periodistas extranjeros siguen llegando a Siria en búsqueda de la realidad. El gobierno los invita para testimoniar la incesante violencia armada estimulada por Occidente para frustrar el plan de Anán. Reiteramos nuestro compromiso al plan de Anán y pedimos de él adoptar pasos concretos hacia los grupos armados y garantías de los países que los financian y suministran armas, para cesar la violencia y poder comenzar el diálogo político para alcanzar una solución a la crisis en Siria. Es la tercera vez que vinimos aquí y realmente existe mucha diferencia entre la realidad y lo que dicen los medios de prensa. Numerosas corrientes políticas opositoras anunciaron la formación de una coalición que los una. La integran fuerzas que condenan la violencia y la intervención extranjera y buscan un cambio pacífico. Hemos formado una coalición que incluye a las fuerzas opositoras que creen en la paz. Buscamos un cambio democrático profundo sin recurrir a la violencia y tampoco justificamos la acción armada bajo cualquier concepto. Grupos de jóvenes sirios contrarios a la violencia se congregaron frente al palacio del emir de Qatar en Damasco Campo. Condenan su papel en financiar y armar los insurgentes y sus actos criminales. Ahora, Moisés, quiero comenzar por un aspecto que se hacía referencia en este trabajo. Los opositores, una coalición de fuerzas opositoras que quieren tomar partido en el asunto o en la crisis. En primer lugar, ¿qué fuerzas opositoras? ¿De qué fuerzas opositoras se trata? Y ¿quiere decir esto de que hay nuevos actores ya en la crisis siria a esta altura? Cada vez nuevos actores. Por supuesto, el núcleo puro y duro de esta llamada oposición siria está integrado por elementos beligerantes que han sido introducidos en el país. De eso ya no queda duda. En el país ocurrieron todo un grupo de manifestaciones, de propuestas de alguna renovación en el gobierno sirio que fueron atendidas en su momento. Y recuerdo que en marzo pasado el presidente Bashar al-Assad anunció un grupo de reformas, incluso la redacción de una nueva constitución. Pero recordemos también que los acontecimientos en Siria
son una secuencia o una secuela, más bien una secuencia, yo diría, de los acontecimientos en Egipto y después en Libia. Como te decía hace un momento, la situación egipcia tomó por sorpresa a los poderes que en el mundo son básicamente Estados Unidos, que vio la oportunidad dorada de modificar el mapa político del cercano oriente al calor de los acontecimientos en Egipto. Y de ahí que le han inventado un nombre, la primavera árabe, una primavera que ocurrió en enero, primera vez en mi vida que veo eso, pues habitualmente enero se convirtió en otoño. Y que, bien, se convirtió más bien en un monzón político. Estallaron los acontecimientos en Libia, de la cual vamos a hablar después, con las consecuencias que todos sabemos, y estallan los acontecimientos en Egipto en un momento en que aumenta la presión sobre Irán, que después llegó al paroxismo, hasta que algunos sectores, tanto en Israel como en Estados Unidos, llamaron a la cordura y advirtieron incluso contra la posibilidad de una guerra mesiánica, así la calificaron, contra un ataque mesiánico de Israel contra Irán por las consecuencias que podrían ocurrir. Volviendo al tema sirio, hay grupos opuestos al gobierno, y el gobierno les ha decidido darle un espacio. Se hizo un referendo, se ha dado una constitución, están señaladas las elecciones para dentro de pocas semanas, pero el objetivo es derrocar al gobierno de Baz con un grupo de fuerzas en las que conviven, cohabitan, desde wahabistas del Golfo, lo que nos explica la presencia de Qatar en el suministro de armas, hasta sectores suníes y maronitas libaneses, entre ellos el partido 14 de marzo, que liderado por Saad Hariri, hijo de Rafik Hariri, y que recordemos que acusa a Siria por intermedio de Hezbollah de haber organizado el atentado en el que murió el ex primer ministro Rafik Hariri, un hombre fabulosamente rico que hizo su fortuna precisamente como asesor económico de la monarquía saudita. Ahora, Moisés, esta nueva coalición de opositores, ¿usted lo ve más cerca? O sea, ¿por quién usted cree que vayan a tomar partido? O sea, ¿por esa oposición violenta, armada, o ya por una solución más apegada a la que le quiere dar el gobierno? Justamente hoy una coalición opositora llamó a una salida pacífica a la crisis. Fue un dirigente sirio, un dirigente del partido opositor sirio, cuyo hijo fue muerto por estos opositores violentos. Hace un momento te hablaba de un grupo de elementos que coexisten en esta oposición, y esto está significado en los atentados suicidas que han ocurrido en Damasco y en otras poblaciones. Pasé por alto mencionar, o me faltó mencionar, y quiero hacerlo, al gobierno de Turquía, controlado por sectores islamistas conservadores, que no son necesariamente los mismos que los de Arabia Saudita o Qatar. Tampoco son los mismos, por supuesto, que los maronitas libaneses, pero que tienen tienen identificación, digamos, con estos sectores suníes libaneses, liderados por Rafik Hariri. También Turquía ha desempeñado un papel, esto es público notorio, las autoridades sirias así lo han dicho, han desempeñado un papel notable en el paso de estos elementos armados hacia Siria, que son los responsables de lo que las autoridades sirias califican de actos vandálicos, y son los que han llevado la situación de efervescencia existente en este país hasta el punto de crisis. Las autoridades sirias actuaron con mucha cautela, dejaron que la situación tomara, digamos, el curso que tomaron los acontecimientos, aprovecharon la coyuntura para localizar a estos elementos y sus guaridas, lanzaron una ofensiva en vísperas de la llegada de Kofi Annan, y la mantuvieron durante todas las conversaciones con Kofi Annan,
y después dijeron estar dispuestos a llegar a un acuerdo pacífico. Ahora, hay mucha incertidumbre, por lo menos así lo muestran muchos medios de prensa occidentales, sobre la misión de Naciones Unidas en Siria. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los principales obstáculos? Aquí voy a empezar por el final. Esta misión va a existir hasta el momento en que probablemente algún grupo insertado en estas fuerzas opositoras mate a uno de estos que se han dado a llamar monitores de las fuerzas de paz de la ONU. Estos no son una fuerza de paz como la conocemos, no son la UNIFIL ni la AMISOM, no. Estos son un grupo de observadores que van a poner en vigor el acuerdo adoptado entre las autoridades sirias, que no podemos pasar por alto, que son la fuente de legitimidad en Siria. No hay otra. Porque estos grupos ni tienen una voz única, ni la oposición siria es homogénea. Existen serias contradicciones en la forma de llegar a una solución que va desde esta coalición de partidos opuestos al gobierno del partido Baas hasta los elementos fundamentalistas, como decías tú hace un momento, que están por una solución violenta que nadie sabe a dónde va a parar, porque no tienen una propuesta de gobierno concreta. No sé si consigo explicarme. Sí, por supuesto. Ahora, yo les propongo entonces ir hasta Siria, precisamente con el corresponsal de la agencia de Moisés, Luis Beatón. Sí. Que formó parte. Bueno, Luis Beatón, nuestro hombre en Damasco. Exactamente. Y Machete, está el teléfono y tenemos más detalles sobre la situación allí. Veamos. Sí, finalmente hemos podido contactar en Damasco, Siria, con Luis Beatón, el nuevo corresponsal de prensa latina en ese país árabe. Beatón, Siria se encuentra tratando de implementar el plan de paz del enviado de la ONU y de la Liga Árabe, Kofi Annan, como salida a la crisis que vive ese país. Sin embargo, las bandas o grupos armados no han cumplido con el alto al fuego, y nos gustaría conocer qué valoraciones nos puedes dar sobre este conflicto ante la proximidad de las elecciones parlamentarias. El pueblo sirio se apresta ahora a elegir a su representante al Parlamento Nacional el próximo 7 de mayo, en medio de una intensa campaña mediática y la violencia desatada por grupos irregulares que son apoyados del exterior, según informan las autoridades sirias. Estos comicios, planteados con un carácter inclusivo, serán seleccionados 154 o 150 representantes de todos los sectores de la sociedad, incluyendo profesionales, trabajadores, campesinos y mujeres, entre 7.195 candidatos. Como indicativo del ambiente electoral que se vive en esta capital, por ejemplo, se destaca la profusión de carteles y fotos de candidatos que avanzan sus intenciones de integrarse al Parlamento tras este ejercicio electoral. Cabe destacar que hoy, durante una visita que realizamos a Deraa, a 106 kilómetros al sur de aquí de Damasco, fue sepultado a Luis Hamid Hassan Atta, un candidato de la lista de la Unidad Nacional, una de las agrupaciones que participará en las elecciones al Parlamento, como parte de las reformas constitucionales introducidas por el gobierno. Por ejemplo, en un encuentro con una delegación de organizaciones y periodistas italianos, el presidente de la Asamblea Nacional, Manuel Barabás, examinó la realidad de la situación en Siria y el completo voluntad para desestabilizarla y dar traste con este proceso de reforma. A la bracha abordó, por ejemplo, los preparativos entendidos por el gobierno con vista a las inminentes elecciones a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta los hechos que se viven en alguna zona del país. Dice que aquí se toma en cuenta el mosaico de la población siria y que esta será, que una nueva constitución, por ejemplo, implica un nuevo parlamento, que es el instalado el próximo 26 de mayo. Al-Achá, por ejemplo, se ha referido y dice que el árbitro de la nueva Carta Magna es el pueblo y todo lo que pueda ser cambiado será responsabilidad de sus representantes en ese foro. Denunció además que el control preciso también se debe en las acciones a los grupos terroristas, es decir, apoyo del exterior. Por ejemplo, ahí se refirió al asesinato del parlamentario que enterraron hoy en Deraa. También indicó que Siria sigue marchando en el sendero de la reforma integral guiada por el presidente Al-Assad, que a todas las expectativas de avanzar la reforma donde habrá un ejercicio de pluripartidismo. Mientras tanto, ayer también tuvimos con el patriarca de Antioquía como mediodista de Andrés Gregorio III,
¿Quién nos dijo que los sirios necesitan del cese de la injerencia extranjera para resolver la actual crisis y alcanzar la paz? Fue muy importante lo que señaló cuando dijo que diferentes medios occidentales publican informes de una fuente única que no representa la realidad del país. Algo que se ha estado señalando aquí por parte de los sirios y que no se refleja mucho en el exterior. Por ejemplo, una delegación de periodistas italianos que está aquí y con los cuales asistimos a ver, algunos nos comentaban que en su país se publican cosas que no coinciden con lo que han visto aquí, o sea, distorsionan la realidad como parte de la campaña mediática. Incluso organizaciones como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que está en Londres, da informes de aquí de Siria que te das cuenta que no coinciden con la realidad que está pasando. En realidad que hay un conflicto, sí, hay un conflicto, hay grupos armados, pero grupos armados que son irregulares, y por ejemplo en Bagana decía que se están moviendo entre la población, se enmascaran entre la población para poder realizar sus acciones. También este miércoles el ministro de Información, Anand Mamo, abordó el proceso eleccionario, lo que calificó de una nueva época de la reforma y de la vida política de los sirios. Se espera que la limpieza y transparencia de los comicios será observado por más de un centenar de personalidades periodistas de varios países. En este aspecto cabe destacar la presencia ya aquí en Siria de 50 observadores de las Naciones Unidas, y según su jefe, el general noruego Robert Mood, realizará una observación transparente, objetiva y con el derecho de poder conversar con la población y ver y constatar lo que está pasando en este país. Por otra parte, te puedo decir que en esta semana, a no ser un disparo de RPG, o sea, un cohete que tiraron contra una columna del Banco Central, aquí en la capital se vive un ambiente de paz y de tranquilidad. El pueblo sirio es muy hospitalario, y ya la gente que va a la escuela, los comercios están abiertos, no hay un ambiente en realidad de guerra. Se espera que en los próximos días salga alguna información sobre la labor de los observadores en algún informe que dé el enviado de la ONU, Kofi Annan, lo que puede ser en Nueva York, quizás en alguna reunión de la Liga Árabe. Bueno, gracias, Beatón, gracias por este informe. Estaremos pendientes de lo que va a suceder el lunes en Siria a propósito de las elecciones parlamentarias. A ti nuevamente reitero nuestro agradecimiento, que pases buenas noches.